Buenos días, esta es la entrevista que voy a realizar para el examen final de Humanidades. Primero pues voy a comenzar por presentar al entrevistado. Hola. Hola, buen día. Preséntate. Mi nombre es Junior Jiménez, astrofísico termonuclear, experto en bioquímica. Efectivamente. A ver, hágale. ¿Qué? ¿Te diga? Ya, mi profesión es cuidar de plantas y animales y cuidar abuelitos. Sobre todo. Bueno, ahora después de la boda, sí, su nombre es Leonardo Jiménez, el único que no mintió. Tiene 17 años, es mi primo y estudia Ingeniería de Sistemas de la Computación y quiere ser astrofísico. Termonuclear. Sí, termonuclear. Y trabajar para la NASA, si es que puede. Bueno. Voy a hacerles unas preguntas que se supone que deberían ser de, ¿cómo es que se dice? De conceptos científicos que la mayoría de gente debería de conocer a día de hoy. Vamos a ver qué tanto sabes de esto y pues qué tanto la gente está informada sobre diferentes datos científicos bastante comunes. Ese sería el objetivo y en base a eso te realizaré otras preguntas. ¿Ok? Listo. La primera pregunta es, ¿por qué existen las estaciones? Las estaciones serían primavera, verano, otoño, invierno. ¿Qué movimiento de la Tierra las causa? Y ya, eso sería eso y explica el por qué tú crees que funciona de esa manera. Pues comencemos por lo primero que es, ¿por qué existen las estaciones? La estación del verano, primavera, otoño, otoño, ¿no? Sí. Pasa que en la Tierra hay un fenómeno que es que no en todos los lugares del planeta está en el mismo clima. Por ejemplo, la Antártida, que son la Antártida y el Polo del Norte, son extremos de la Tierra donde llega muy poca luz, muy poco calor del Sol. Y es porque la Tierra no se mueve siempre no se mueve para todas las direcciones. Lo que se mueve en una dirección, pero la dirección va cambiando poco a poco. Por eso la línea del Ecuador es la zona más neutra en que el planeta se mantiene y es donde el clima más constante. Y los días son más constantes también. Por ejemplo, en otros lugares como en España hay épocas en donde hay más día que noche. Anochece por ahí a las 5 y otras épocas donde anochece a las 10 y pero pasan eso mismo estaciones, que como en verano es porque está dando más fuerte el sol, en invierno en esa época estaba pegando más débil el sol y así. ¿Y cómo se llamaría efectivamente, digamos, la causa de este fenómeno? ¿Cómo se llama? ¿Y en qué forma sucede? Alrededor, digamos, en el espacio como tal. ¿Cómo así? Pues, ¿cómo se llama la causa de este fenómeno? O sea, lo que hace que las estaciones aparezcan en base a ese movimiento. Y ¿cómo sería ese movimiento si estuviéramos viéndolo nosotros mismos? Creo que se llama traslación. No ¿Qué estoy más? mal. Se vería más o menos como ya expliqué. Este del Sol está en un punto fijo, no está fijo, pero supongamos que está fijo, y está la Tierra. La Tierra se tiende a creer que gira así, o sea, recto junto al Sol, alineado, pero no, giras como un poquito más inclinado, más así, y va cambiando la rotación. A medida que va el tiempo, va pudiendo cambiar y rotar y rotar y rotar y rotar y rotar a medida del año, que es el giro total de la Tierra hacia el Sol. Ok, entonces esa sería pues tu explicación sobre cómo ocurren las estaciones. Y por ejemplo, ¿por qué en la Antártida y en el Polo Norte no ocurre ningún tipo de, digamos, de estación como tal? Todo el tiempo es fría. A ver, como tal, no es todo el tiempo fría. Pasa más tiempo estando fría y más tiempo estando en calor. O sea, no es como digamos que aquí nosotros estamos de 24 horas y vuelve día, noche, día, noche. En la Antártida, por ejemplo, pueden pasar de noches
para nosotros son 6 días, y ya han pasado todo oscuro. O para nosotros 6 días ya todo luz. Porque hay muy poca variación en los lados de cambios sí, del día del sol. Porque están en los extremos del planeta, donde menos da el sol y a veces donde más da el sol. Ok, bueno, continuamos con la siguiente pregunta. ¿Por qué el calor se puede transmitir de un cuerpo a otro? Por la termodinámica. ¿Y eso se refiere a? Aquí las partículas se mueven, de ahí produce el calor. Por ejemplo, temperatura de cero absoluto es que la partícula está en total quietud. Está como en el ejemplo del agua. Cuando está en hielo están quietas. Cuando están líquidas se mueven. Así mismo. Y cuando están en gas se mueven, se esparcen. Así mismo pasa con las partículas, pero en la termodinámica, que lo expliquen, las leyes. ¿Y qué es el calor como tal? ¿Qué entiendes por el calor? ¿Qué es? Calor. Ya explicado, güey. Partículas moviéndose, chocando y chocando y chocando. O sea, básicamente lo mismo. Con que los cuerpos se transmitan de uno a otro y que es el calor, es lo mismo. Que los cuerpos se transmitan. Que transmita un que calor transmitan, de un cuerpo a otro. Eso se hace con la misma ciencia, pero funciona distinto. Por ejemplo, si usted acerca algo que está muy caliente, algo que está muy frío, lo que está caliente no se enfría, sino que disminuye su calor, porque está pasando eso mismo o sea, están partículas quietas y partículas rebotando y poco a poco se van haciendo rebotar y se van juntando, pero eso disminuye energía en este polo que está con más calor, y eso disminuye su temperatura, y en el otro la sube. ¿Y qué terminan siendo, por ejemplo? ¿Se terminan quedando todos al mismo nivel o qué? Si una baja y la otra sube, llegará un momento, imagino, que quedarán equilibradas, ¿o no? Sí. Ok. Y otra cosa es, ahora que estuvimos hablando del frío, ¿qué sería el frío como tal? El frío. ¿Existe como tal? Es que el frío, el calor, por lo que tenemos por calor, es lo que ha dicho, partículas moviéndose. El frío es partículas no moviéndose. Y eso es, o sea, se entiende que el frío es la ausencia del calor. O sea, nosotros normalmente decimos frío, pero se debería llamar ausencia de calor, porque es partículas que están más quietas. Y cuando están en cero absoluto, que no se mueven. La siguiente pregunta es, ¿cuántos años cree que ha existido el planeta Tierra? ¿Cuántos años crees tú? No que hayan existido como tal, porque ni siquiera se sabe, pero ¿cuántos años crees tú que ha llegado a existir el planeta Tierra? Ni una cifra. Uy, millones. Pero en términos de números, dila. O sea, se sabe millones, pero di un número que tú creas. Que esto no me lo sabía, pero creo que como cerca de los 19 millones de años. Sí. ¿Y hace cuántos años crees que existe el ser humano? No, 19 mil millones de años creo. Que existe la Tierra. Creo, más o menos, algo así. ¿Y hace cuánto crees que en la Tierra empezaron a existir los seres humanos? A ver, en tiempos astronómicos, hace muy poco, como 200.000 años, 200 millones de años. ¿Y hace cuánto crees que existe el sistema solar? ¿El sistema solar? ¿Digo cifras o otra comparación? Como quieras. Por ejemplo, la teoría del Big Bang explica que de un momento a otro surgieron planetas, galaxias y todo lo que se ve en el universo. Obviamente no en un momento a otro, pero pues más o menos desde que empezó el Big Bang, desde que surgió, relativamente muy poco, de ahí nació el sistema solar y la galaxia, la Vía Láctea. O sea, desde prácticamente muy poco tiempo después de que naciera precisamente el universo, entonces nació. ¿Las personas de hoy en día son más saludables o menos saludables que las de hace 100 años?
puedes tomar eso hace 100 años, hace muchísimo más, o sea, lo puedes explicar por partes, por hace, digamos, el siglo pasado, 100, todavía más y más y más atrás, o como quieras. Pero, o sea, ¿puedo interpretar eso como las personas como tal o la ciencia? No, saludables en... De cómo piensan las personas. No, salud, Cotidianas. salud. Salud, o sea, que haya menos enfermedades o... Sí, se ¿usted cuiden crees más. que hoy en día, pues, la gente es mucho más saludable, tiene mejor tiempo estimado de vida, tiene menos probabilidades de morir que antes? ¿O crees que antes se vivía mucho más que ahora hoy en día? A ver, obviamente ahorita es mucho mejor que antes, porque antes tocaba pelear contra animales para sobrevivir. Y lo dicen así, pero ahorita somos mucho más, miles de millones de habitantes en el mundo. Antes éramos nada. Y era porque era más duro sobrevivir. Hace por ejemplo 100 millones de años, cifras ya exageradas, teníamos que rebuscarnos las cosas matando. O sea, yo voy a trabajar, ganas plata y va a comprar ahí a la tienda un pollo. No era así, tienes que ir a matar, y si no te matas, te matan. Entonces, en ese término era más difícil sobrevivir antes. Pero antes, tipo 50 años, 50 Sí, por ahí, el otro siglo, sí. era más, o sea, ¿cómo lo digo? Había menos enfermedades, pero había menos ciencia, o sea, menos sabiduría de enfermedades y sobre cómo tratarlas. Entonces, por ejemplo, si a vos te daba una gripe, te morías, porque esa era la deficiencia de la ciencia. Pero era muy improbable que te diera gripe, porque no había tantas enfermedades como lo hay ahora. Entonces, es más probable sobrevivir uno ahora que antes. Pero antes las personas eran más, por así decirlo, saludables. Ok. Y ya no en términos tanto de enfermedades, sino de la propia, digamos, alimentación y todo, ¿antes o ahora es más saludable? Yo creo que antes. ¿Antes? Pero Creería. ¿por qué creerías? Porque si antes no se veía tanta comida así hecha de gente que quiere, por ejemplo, digamos, Coca-Cola, las marcas así que tienen azúcares súper elevados. ¿Para qué? Porque a la gente le gusta y le gusta la plata. Y sacan más y más y más cosas que dañan el cuerpo, pero a la gente le gusta. Y antes no había tanto eso. Entonces yo creo que las personas, no las personas, no, como el tiempo no dejaba que hubieran tantas cosas así malas. Pero las personas siempre han sido de comer cosas que le dan daño. Y a tiempo de vida estimado, ¿crees que el de antes, del siglo pasado, si lo dejemos así, era mayor o menor que el de ahora? Pues como dije, era más difícil sobrevivir antes que ahora. Entonces el tiempo por ende va a ser menor antes que el de ahora. Y en términos ya no de salud ni todo eso, sino digamos de violencia, ¿qué crees que es más peligroso, antes o ahora en la actualidad? Violencia. Yo creería que Para la vida de las personas, o sea, para que su nivel de vivencia pues sea mucho mayor. a ver, pensándolo bien, pienso que antes no había tanta violencia como ahora. Porque antes no era tan común ver tanta violencia como es ahorita de común ver. O sea, antes sí habían guerras mundiales y todo eso, pero no era común. Ahorita es normal ver en internet gente matando, y es normal, es algo normal. Bueno, ahora te voy a hacer unas preguntas después de terminar estas, ya más, digamos, personales, que me he intentado implementar yo. ¿Qué sería? ¿Cuál crees tú que es la importancia de tener un método científico? La importancia de tener un método científico. Sí, o ciencia como tal. Dejar de ser ignorantes, la humanidad como tal. Entre más se sabe, más se sabe incluso de uno mismo.
porque gracias a la ciencia hemos también sobrevivido más y gracias a la ciencia podremos llegar a más lugares, conocer más, incluso viajar a otros planetas o descubrir cosas del universo que todavía no sabemos. Entonces sí pienso que es mucho mejor el tener la ciencia como tal. ¿Y crees que es bueno que la ciencia tenga una opinión, digamos, neutra, objetiva? O sea, que no se va ni para lo bueno ni para lo malo, sino que lo que hace es investigar y ya, a través de cosas que sean verificables y no cualquier tipo de cosa que pueda ser inventada. O sea, ¿qué pienso de la ciencia? En ese sentido, o sea, ¿crees que es muy bueno que la ciencia sea neutral? O sea, que no tenga un objetivo de irse a las cosas buenas o a las cosas malas, sino que sea a la investigación y efectivamente que se encuentre algo, pero que ya ellos no lo hagan por un objetivo de ser muy bueno o ser para algo malo. Pienso que es mejor, porque si digamos la ciencia cree algo y no cree en la otra cosa, va a investigar más esa otra cosa que lo otro. Entonces la investigación y el conocimiento se va a desviar más hacia un lado que hacia donde de verdad importa, que hacia todos los lados. Entonces yo creo que mejor que esté en neutro y vaya para todos lados, sea bueno, sea malo. Lo que importa es saber, la sabiduría. ¿Qué crees tú sobre la diferencia entre la ciencia y la pseudociencia? ¿Crees que la pseudociencia es inútil? Sí, no, es una estupidez. ¿O por qué? Pues sabes que la pseudociencia, ¿no? Todas esas cosas del horóscopo, la acupuntura y todas estas cosas. ¿Crees tú que hay una gran diferencia entre la ciencia y la pseudociencia? ¿Y por qué? ¿Y por qué creerías que, por ejemplo, si la pseudociencia es buena, mala, inútil? ¿Por qué? A ver, yo creo que no, o sea, no están tan desligadas, porque una hace que la ciencia, que es verificar a través de la investigación y cosas veredictas de física, de teorías, de leyes, de cosas de esas, y la otra, como el horóscopo, se guía más en cosas para hacer sentir a la persona, que ella sienta algo, esa persona se las crea y lo haga. En parte es algo bien, por ejemplo, los horóscopos nunca va a haber algo que, uy, te van a matar, no va a pasar, siempre va a ser de que, te va a ir bien, conoce a esta gente, conoce tal. Entonces es más como de decirle algo a esa persona y esa persona se lo va a creer y va, o sea, no es que vaya a pasar, no es que ya esté definido, no, que esa persona se lo va a creer y va a ir más hacia ese objetivo y lo va a lograr porque se lo está creyendo. Entonces lo ves como algo más de algo que ayuda a las personas con, digamos, entusiasmo, con sentimiento, no como tal algo que sea científico o que tenga algo o que sea comprobable, porque tú crees que, por ejemplo, el horóscopo, que hace todas sus sumas diciendo, por ejemplo, que multiplicaciones con planetas y estrellas dan un resultado, ¿crees que eso es cierto o crees que no? ¿No? ¿Por qué? ¿Cómo multiplicar planetas? Imposible. Hay millones y millones, trillones de planetas en el universo, de galaxias, y eso es incalculable. Ok, entonces de por sí ya no tiene sentido, ¿no? O sea, que se pongan ahí a sumar y a hacer cosas con los astros y que tenga un resultado, digamos, de respuesta sentimental. No tiene mucho sentido. No. Existe hacer cosas con los pesos de las galaxias, del universo, conocer el peso del universo, pero saber todos los planetas, eso, multiplicarlo encima. Ok, bueno, eso ya sería todo. Gracias.